Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, ¿están listos para un poco de drama, romance y sobre todo, reencuentros inesperados? Pues abróchense los cinturones porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, específicamente, en el de dos nombres que han marcado una época en la televisión, Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Sí amigos, hoy vamos a hablar de ese amor de ensueño que muchos soñamos con ver de nuevo, el romance que nos mantuvo pegados a la pantalla. ¿Recuerdan a los protagonistas de Medcezir, esos jóvenes enamorados que nos robaron el corazón? Pues bien, la chispa parece que aún arde. Y no estoy hablando de una nueva serie, aunque quién sabe, ojalá. Estoy hablando de lo que parece ser un reencuentro mágico, una velada que ha encendido las redes y que nos hace soñar con un posible regreso de esta icónica pareja. Pero antes de que nos lancemos a las especulaciones, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis y así no se perderán ni un solo chisme, análisis y opinión sobre el fascinante mundo de las series turcas. Activen también la campanita para no perderse ninguna notificación. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, empecemos con lo bueno. La noticia saltó a la palestra hace unas semanas, como un rayo de sol en un día nublado. Fotografías y vídeos de Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy juntos, compartiendo una velada romántica. O al menos, eso es lo que las imágenes sugieren. No se trataba de un encuentro casual, sino de una cena en un restaurante de lujo con un ambiente íntimo y, según testigos presenciales, con mucha complicidad y risas. Imaginen la escena: luces tenues, música suave, copas de vino tintineando y dos de las estrellas más brillantes de Turquía compartiendo su tiempo. ¿Y qué hicieron? Pues para empezar, lucieron espectaculares. Serine, siempre elegante y con un estilo impecable, irradiaba esa belleza natural que la caracteriza. Y a Atay, con ese magnetismo que lo hace irresistible, demostró una vez más por qué es uno de los galanes más codiciados del país. Pero más allá de la apariencia física, lo que más llamó la atención fue la conexión que se percibía entre ellos. Las miradas, las sonrisas, los gestos. Todo apuntaba a una química que parecía no haber desaparecido con el paso de los años. Y es que recordemos que su relación trascendió la pantalla. Medcezir no solo nos regaló una historia de amor inolvidable, sino que también fue el escenario de una relación real entre Serine y Atay. Su romance fue seguido por miles de fans, y su ruptura, en su momento, fue un duro golpe para todos. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Es simplemente una cena entre amigos? ¿O hay algo más? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones, las teorías de los fans y, por supuesto, mis propias conclusiones. Primero, analicemos los hechos. Sabemos que ambos han seguido sus carreras profesionales con éxito. Serine ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Atay, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión y en el cine, conquistando a un público internacional. Pero ¿cómo explicar este reencuentro? ¿Fue casualidad? ¿O hubo una razón específica? Las redes sociales se inundaron de preguntas y teorías. Algunos fanáticos sugirieron que podría ser una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto. Otros soñaron con un posible regreso a las pantallas, una secuela de Medcezir, o una nueva serie protagonizada por ellos. La verdad, amigos, es que no tenemos la respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibilidades y, ¿por qué no?, soñar un poco. Una de las teorías más interesantes es que este encuentro podría ser el preludio de un nuevo proyecto profesional. La industria del entretenimiento turca es muy dinámica, y las colaboraciones entre actores son frecuentes. Sería increíble verlos juntos de nuevo, explorando nuevos personajes y desafiando sus límites artísticos. Imaginen la expectación, la locura que se desataría. Pero profundicemos un poco más en esta teoría. ¿Qué tipo de proyecto podríamos esperar? Una secuela de Medcezir. Aunque muchos fans lo anhelan, es poco probable. Las secuelas suelen ser arriesgadas y a menudo no logran igualar el éxito de la original. Además, la historia de Medcezir tuvo un final cerrado, y sería complicado retomarla sin forzar la trama. En cambio, una nueva serie sería una opción más viable.
Podrían interpretar personajes completamente nuevos, alejados de los roles que los hicieron famosos. Esto les permitiría demostrar su versatilidad como actores y sorprender al público. Podrían embarcarse en un drama romántico, un thriller psicológico, o incluso una comedia romántica. Las posibilidades son infinitas. Además, no olvidemos que la industria turca está en constante evolución. Se están produciendo series de mayor calidad, con guiones más complejos y personajes más profundos. Sería el momento perfecto para que Serine y Yaatay se unieran a este nuevo enfoque, creando una serie que rompiera barreras y conquistara al público internacional. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que estén involucrados en una película. El cine turco ha ganado reconocimiento en los últimos años, y los actores turcos están siendo cada vez más solicitados en proyectos internacionales. Podrían protagonizar una película romántica, un drama histórico o incluso una adaptación de una novela popular. La gran pantalla les daría la oportunidad de lucirse y de llegar a un público aún mayor. Y si hablamos de proyectos, no podemos descartar la posibilidad de que estén trabajando en una campaña publicitaria. Ambos actores son muy populares y tienen una gran influencia en las redes sociales. Podrían ser la imagen de una marca de lujo, una empresa de moda o incluso una organización benéfica. Este tipo de colaboraciones son muy comunes en la industria del entretenimiento y les permitirían generar ingresos significativos. Pero, ¿qué pasa si no se trata de un proyecto profesional? ¿Qué pasa si simplemente son amigos que, después de mucho tiempo, decidieron reunirse y ponerse al día? Esta es una posibilidad completamente válida. La vida de los famosos es muy ajetreada, y a veces es difícil mantener el contacto con las personas que conocimos en el pasado. Es posible que Serine y Yaatay hayan estado ocupados con sus carreras y sus vidas personales, y que hayan decidido reunirse para revivir viejos recuerdos y fortalecer su amistad. La madurez y el respeto pueden permitir que dos personas conserven una buena relación, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Podrían haber superado sus diferencias y haber encontrado una nueva forma de relacionarse. Podrían ser amigos que se apoyan mutuamente, que se divierten juntos y que disfrutan de la compañía del otro. En este caso, el reencuentro sería un gesto de cariño y de aprecio. Sería una muestra de que la amistad puede perdurar a pesar del tiempo y de las circunstancias. Sería una señal de que, aunque su relación sentimental no funcionó, su vínculo como personas sigue siendo fuerte. Pero, y aquí es donde entra la magia, también existe la posibilidad de que algo más esté ocurriendo. La chispa puede seguir viva, el cariño puede persistir, y el reencuentro podría ser el inicio de algo más. ¿Quién sabe? La vida está llena de sorpresas y el amor, a veces, regresa cuando menos lo esperamos. Esta es, sin duda, la teoría más emocionante para los fans. La idea de que Serine y Yaatay puedan retomar su relación sentimental es algo que muchos anhelan. Después de todo, su química era innegable y su amor en la pantalla era tan creíble que muchos creyeron que era real. Es posible que con el paso del tiempo, ambos hayan madurado y hayan aprendido de sus errores. Es posible que hayan superado sus miedos y sus inseguridades. Es posible que hayan descubierto que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte de lo que pensaban. Si este fuera el caso, el reencuentro sería un nuevo comienzo. Sería una segunda oportunidad para amar, para ser felices y para construir una vida juntos. Sería una historia de amor que rompería los estereotipos y que demostraría que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier obstáculo. Pero ¿cómo podemos saber si hay algo más entre ellos? ¿Qué señales debemos buscar? En primer lugar, debemos prestar atención a sus apariciones públicas. ¿Se mostrarán juntos en eventos sociales? ¿Se dejarán ver en citas románticas? ¿Compartirán momentos de cariño en las redes sociales? En segundo lugar, debemos analizar sus declaraciones públicas. ¿Hablarán el uno del otro? ¿Se dedicarán mensajes cariñosos? ¿Dejarán pistas sobre su relación? En tercer lugar, debemos observar su lenguaje corporal. ¿Se mirarán fijamente? ¿Se tocarán con frecuencia? ¿Habrá gestos de intimidad? Pero, amigos, no nos dejemos llevar por la fantasía. Debemos ser realistas y comprender que, aunque la chispa exista, no hay garantía de que se convierta en un incendio. La vida es impredecible y el amor, aún más. Lo cierto es que, independientemente de lo que ocurra, este reencuentro ha generado un entusiasmo enorme.
Los fans de Medcezir han revivido sus esperanzas, y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y cariño hacia Serine y Atay. Los fans han creado hashtags, han compartido fotos y vídeos, y han expresado sus deseos de que vuelvan a estar juntos. Han revivido la nostalgia por Medcezir, y han recordado los momentos más románticos de la serie. Han creado fanfics, fanarts y edits que celebran su amor. Este entusiasmo es comprensible. Medcezir fue una serie que marcó una época. Fue una historia de amor que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Fue una serie que nos hizo soñar, reír y llorar. Y Serine y Atay fueron los responsables de que esa magia sucediera. Su química en la pantalla era innegable. Su conexión era palpable. Y su amor era creíble. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en el destino y en la fuerza de los sentimientos. Nos hicieron creer que el amor puede superar cualquier obstáculo. Por eso es natural que los fans se emocionen con este reencuentro. Es natural que anhelen que su historia de amor continúe. Es natural que deseen que encuentren la felicidad juntos. Así que, ¿qué podemos concluir? Primero, que este reencuentro ha sido un regalo para los fans. Nos ha recordado la magia de Medcezir, la química innegable entre sus protagonistas y la capacidad del amor para trascender el tiempo. Segundo, que las especulaciones son inevitables. Todos queremos saber qué está pasando, y la incertidumbre nos mantiene expectantes. Y tercero, que sea lo que sea, les deseamos lo mejor a Serine y a Atay. Se merecen toda la felicidad del mundo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta dosis de drama, romance y esperanza. Ya saben, el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. Quiero agradecerles por haber estado aquí, por su tiempo y por su apoyo. Espero que este vídeo les haya entretenido y les haya dejado pensando. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este reencuentro? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Quiero leer sus teorías. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.